Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Soy Diego Laje y vamos a compartir el próximo ratito en Chubut, hoy acá en Canal 9 de Comodoro Rivadavia, por supuesto. Y vamos a discutir hoy un tema central de la economía chubutense. Y es, ¿qué pasa con la pesca? ¿Quién pescó el negocio chubutense? Porque claramente hay un montón de mar, ese mar tiene un montón de recursos, que la diversidad marina, las ballenas y leones marinos y los cetáceos que vemos, eh, claramente dan testimonio de que en esas aguas hay mucho alimento, que también los humanos podemos consumir y de alguna manera la provincia es una provincia petrolera más que nada y no es pesquera, aunque por supuesto el negocio de la pesca lleva mucha cantidad, lleva mucha importancia. Lo que lo invito es a hacer un recorrido en el que primero vamos a analizar un poco en qué situación está la pesca, particularmente la pesca en la milla 201, la pesca una milla más allá de la zona económica exclusiva argentina, esa zona donde son aguas internacionales y cada uno hace lo que quiere, pero ¿realmente hace lo que quiere? ¿Realmente puede hacer lo que quiere? ¿Y realmente vamos a permitir que cada uno haga lo que quiere? Esto es una de las grandes preguntas, porque la gente que está en la milla 201, y ya lo vamos a ver, es gente que podemos discutir un montón de cosas sobre cuánto corresponde pescar o cuánto no corresponde pescar, pero preste atención a la primera entrevista de hoy, porque nos preguntamos realmente si estamos haciendo negocios con delincuentes. ¿Estamos haciendo negocios con delincuentes? Vamos a ver la primera entrevista. Me acompaña Milko Schwarzman. Milko es especialista en todos los temas de pesca ilegal. Eh, bueno, trabaja dentro de lo que es el ámbito de una ONG que se llama Círculo de Políticas Ambientales. Milko, un gustazo tenerte, un gustazo conversar con vos y gracias por ser parte de esta edición. Bueno, un gusto estar con ustedes y bueno, trataremos de compartir todo lo que sabemos de esta temática. Gracias. Milko, quiero entender eh, qué está pasando con la pesca ilegal. Nosotros tenemos una cantidad de pesqueros que que el INIDEP va y le pone gente y los inspecciona, que no se lleven lo que no se tengan que llevar, que hagan las cosas dentro de la ley. Pero el problema que tenemos es que el mar tiene una raya imaginaria en la milla 200, que es imaginaria, porque los animales no saben, van de un lado o van del otro, y tenemos un problema muy serio, según tengo entendido, con el calamar, ¿correcto? Así es, el problema más grave que afecta al Océano Atlántico Sur es la pesca no regulada, no declarada y en muchos casos ilegal. ¿Por qué digo en muchos casos? Porque no es ilegal que estas flotas pesqueras estén en aguas internacionales, pero en muchos casos ingresan ilegalmente y ahí sí es cuando se denomina pesca ilegal. Pero más allá de que estén fuera de la milla 200, como vos decías, ese límite imaginario que es el límite del mar argentino y las aguas internacionales, las especies lo desconocen y son las mismas poblaciones que Claro. capturan estas embarcaciones, ya sea calamar, ya sea merluza común, merluza negra, pingüinos, lobos marinos, lo que sea que estén capturando, el impacto es el mismo. Y entonces el problema es que tenés una depredación de una especie que es particularmente central en la cadena de alimentación de todos los que viven en el mar. Podemos incluir ahí a otros mamíferos que nos cruzamos cuando vamos a la playa, digamos así. Hay vínculos con lobos marinos, elefantes. Entiendo que con ballena franca, que es el más espectacular de los mamíferos que tenemos en el mar, no, pero con otros sí. ¿Cómo funciona eso? O sea, la depredación de calamar, ¿dónde pega en las especies que vemos en la costa? Bueno, como vos decías, el calamar, para contarles a todos, es uno de los eslabones principales de la cadena alimentaria del Atlántico Sur. ¿Por qué digo esto? El calamar es el principal alimento de la merluza común, la que todos conocemos.
a su vez es uno de los principales alimentos de otros mamíferos marinos como delfines, elefantes marinos, lobos marinos. El cachalote, que es la ballena de Moby Dick, uno de sus principales alimentos es el calamar, pero también es alimento de pingüinos, de albatros, de una gran cantidad de especies. Entonces, esta flota de la que estamos hablando, que todos vemos las luces, esas imágenes con las luces nocturnas, que hoy son más de 400 embarcaciones solo capturando calamar. Luego hay otras embarcaciones que capturan otras especies, pero el calamar, que es la especie que más capturan, es uno de los alimentos principales de una cantidad de especies. Entonces, esta pesca completamente descontrolada y depredadora que existe ahí al borde de la milla 200 no solo afecta al calamar o a las especies que ellos capturan, sino a todo el ecosistema marino. Podríamos decir que hasta afecta a las colonias de pingüinos o lobos o elefantes marinos de las costas de la Patagonia. En el caso de la ballena franca austral, que es un monumento natural en nuestro país, está protegida por muchas leyes, esta flota lo afecta de una manera pero indirecta y tiene que ver con la cantidad de embarcaciones concentradas en esa pequeña porción del océano que está en una de las rutas de las ballenas francas, y entre otros aspectos que pueden afectar a la ballena franca está el gran ruido ocasionado por estas cientos de embarcaciones y a su vez la gran contaminación. Estos barcos que hacen una pesca sin regular, sin controlar, están permanentemente tirando basura, artes de pesca utilizadas, aceites y combustibles fuera de borda sin control, y esto obviamente afecta también a la ballena franca y a todo el ecosistema. Bien. Por otro lado, Milko, una de las grandes otras conversaciones que hay eh, es la cuestión de los derechos humanos. O sea, estas embarcaciones que están adyacentes a la zona económica exclusiva de nuestro país, que no están jurisdiccionalmente recorriendo nuestro territorio. Eso es algo que hay que aclarar, ¿no? Que, o sea, no le podemos echar la culpa a la prefectura o a la marina o a alguien así, o a alguna autoridad. Están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos y vos sos un estudioso de este tema. Me gustaría que me des un panorama, que me pintes qué es lo que realmente está pasando en la milla 201, con la Bueno, gente desde ahí, hace, digo. sí, sí, desde hace muchos años hay rumores y gente que ha hecho comentarios sobre lo que estaba ocurriendo, así que hace algunos años me puse a investigar esto y documentarlo, ¿no? Mediante información oficial, mediante declaraciones de tripulantes. Yo mismo he estado a bordo de barcos chinos, taiwaneses y coreanos, sé cómo son a bordo, he conversado con las tripulaciones y algo que está comprobado ya por todos estos estudios y reportes oficiales es que hay abusos a los derechos humanos a bordo de estas embarcaciones. Hay casos en los cuales hay desnutrición, mala alimentación. Hubo un caso de un barco chino que tenía a los tripulantes atados con cadenas en los tobillos, con grilletes, como era en la época de la esclavitud. Tripulantes que no duermen durante 20 o 30 horas, que no tienen ni siquiera chalecos salvavidas. Y el caso de la cantidad de tripulantes que fallecen a bordo de estas embarcaciones por las cuestiones mínimas de seguridad y sanidad que no son tenidas en cuenta, o sea, son prácticamente esclavizados. Y para que todos sepan, esta flota, mediante un estudio que hicimos hace un par de años, descargan un tripulante fallecido por mes en el puerto de Montevideo. Esto hay datos oficiales. Así que bueno, no solo depredan el ecosistema marino, tiene un gran impacto ambiental, económico, sino también un impacto sobre los derechos humanos y sobre la vida de cientos de tripulantes, miles de tripulantes de esta flota. Algo que quiero comentar para que todos sepan, los barcos chinos, por ejemplo, todos los tripulantes son indonesios o filipinos o africanos, no usan tripulación china, solo el capitán y los oficiales son chinos. Lo mismo hacen los coreanos, los taiwaneses y los españoles. Solo los oficiales son de la nacionalidad del barco. El resto son tripulaciones de países que se encuentran en una situación social muy grave, países africanos, Indonesia o Filipinas, y por eso realizan esta explotación. ¿Y lo hacen para qué? Para bajar aún más los costos de operación. Estas embarcaciones no le pagan los sueldos que deberían pagarle, no mantienen las condiciones sanitarias de vida digna a bordo y con eso ahorran miles y miles de dólares, y cuando compiten en los mercados internacionales con las empresas y embarcaciones que sí cumplen las reglas, como ser las de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, es una competencia completamente desleal porque tienen costos mucho más bajos porque no respetan ninguna norma ambiental, laboral ni de seguridad de la navegación.
Claro, Milko, justamente sobre esto estamos conversando que en la milla 201, más allá de la zona económica exclusiva de la Argentina, quiero volver a resaltar esto para quienes Sí, nos están sí, sí. viendo, ¿no? Más allá de la zona económica exclusiva argentina, es el lejano oeste. Hacen cualquier cosa, depredan, bueno, con las tripulaciones, con seres humanos, hacen realmente lo que se les da la gana. Eh, Te aclaro además que lo que vos estás contando yo también lo comprobé independientemente, o sea, por eso lo doy como dato y lo acepto como dato porque también lo documenté y lo investigué cuando viví en Asia. Eh, Ahora, me gustaría saber desde tu punto de vista, y para cerrar, ¿Argentina puede hacer algo? ¿Podemos hacer algo? Bueno, sí, como ciudadanos debemos exigir a nuestro gobierno que no solo haga patrullajes, porque con eso no alcanza, sino que en los organismos internacionales promueva formas de resolver estos problemas, de que no siga siendo el lejano oeste las aguas internacionales. Para comentarles a todos, las aguas internacionales ocupan más del 40% de la superficie del planeta, o sea, casi la mitad del planeta es lo que decías vos, el lejano oeste, aguas internacionales, que son un patrimonio de toda la humanidad, pero solo 5 países capturan el 80% de la pesca en aguas internacionales y muchas veces, en su mayoría de los casos, como estábamos hablando recién, con las formas más depredatorias existentes, contaminando y con abusos a los derechos humanos. O sea, nuestro gobierno lo que debe hacer es en organismos internacionales como las Naciones Unidas, por ejemplo, buscar soluciones y resolver este problema, que haya ciertas regulaciones, ciertos controles y que se apliquen normas internacionales y todos los países las cumplan. Por ejemplo, un ejemplo, una norma de las más básicas. Los barcos chinos, por ejemplo, apagan su rastreador satelital para que no se los pueda ver lo que están haciendo y en dónde. O sea, eso sería una norma mínima, ¿no? Que ningún barco pueda apagar su rastreador satelital, que sea obligatorio que lo tengan encendido permanentemente. Así que Claro. tenemos que pedir a nuestro gobierno, bueno, que más allá del patrullaje y el control de que no ingresen al mar argentino, busque otras herramientas jurídicas y legales en otros organismos, como las Naciones Unidas, mencionaba recién, y se alíe, haga unión con otros países de la región que también tienen el mismo problema, como Ecuador, Perú, Brasil, Chile. Bien, 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 entendido. Milko Schwarzman, se me acabó el tiempo, seguiría conversando con vos un montón más. Ha sido un gusto tenerte y gracias por ser parte de esta edición de Chubut hoy. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande, seguimos adelante con Chubut hoy. No se me vaya.